Buenas tardes. Honorables miembros del jurado, honorables representantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la audiencia sobre devastación ambiental, hemos decidido que la presentación de nuestra demanda se realizará mediante la participación de 3 compañeras y compañeros para posteriormente dar paso a un testimonio sobre la violencia contra los defensores del medio ambiente. Les pido a los representantes de cada organización de esta audiencia de devastación ambiental que hagan el favor de irse acercando, ya que las respuestas que los miembros del jurado emitan estarán a cargo de todas las organizaciones aquí presentes. La primera oradora es la compañera Elizabeth Medina, de la Organización Pro San Luis Ecológico de San Luis Potosí, que se encuentra en la lucha por la defensa del Cerro de San Pedro, en contra de la minera canadiense New Gold. La segunda oradora es Graciela Martínez Delgado, representante de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, formada por 7 municipios del norte y noreste del estado de Guanajuato. El tercer orador es Carlos Olivares Valencia, miembro del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María, en Morelia, Michoacán. Y finalmente, nuestro cuarto orador, que se refiere a un testimonio, estará a cargo del compañero Leovigildo Vázquez Sánchez, de la Organización Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, del estado de Oaxaca. Le cedo la palabra a Elizabeth Medina. Honorables miembros del jurado, honorables representantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, compañeras y compañeros de la Plataforma Social del Capítulo México del TPP, hermanas y hermanos de Chihuahua y Ciudad Juárez, quienes compadecemos hoy ante ustedes, somos apenas unos pocos representantes de las más de 200 luchas socioambientales que están activas en México y que, agrupadas en diversas redes y organizaciones comunitarias, sociales y civiles del campo y la ciudad, venimos a denunciar que México vive hoy una crisis social y ambiental sin precedentes en nuestra historia, que esta crisis no solo es una herencia del pasado, sino que se ha casi convertido en una catástrofe por 30 años de políticas neoliberales y de libre comercio, debido a que dichas políticas han ocasionado el progresivo desmantelamiento de la estructura económica del país, la liberalización y desregularización de los flujos de inversión y comercio internacional, conduciéndonos a la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, industrial, comercial, financiera, demográfica y ambiental. Estamos convencidos de que esta crisis socioambiental tiene muchos actores responsables, entre los que debemos mencionar a muchas empresas públicas y privadas de sectores como el energético, automotriz, minero, cementero, inmobiliario, alimentario, agropecuario, refresquero, comercial y financiero. Pero el principal responsable no es otro que el Estado mexicano. El Estado mexicano es responsable de haber permitido que la crisis socioambiental del país haya llegado a grados extremos a través de la aplicación de estrategias y políticas públicas orientadas a beneficiar los intereses de grupos y empresas privadas, nacionales y extranjeras, facilitando que éstas se apropien y lucren con los bienes naturales del país, en perjuicio de los pueblos de México, configurando así el delito de la desviación de poder en materia ambiental. El Estado mexicano, desde hace casi 30 años, ha promovido un proceso de adecuación, retroceso, fragmentación y reforma jurídica e institucional para la privatización de los recursos naturales estratégicos de México, como los hidrocarburos, los minerales, el agua, la biodiversidad, los bosques, los lugares sagrados y las semillas, entre otros, los territorios de los pueblos, las infraestructuras y los servicios públicos en adecuación a los compromisos adquiridos con Estados Unidos durante la negociación, aprobación y entrada en vigor de todos los tratados de libre comercio que ha firmado con más de 40 países, entre los cuales destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde ese momento, la manipulación de las leyes básicas y secundarias,
la corrupción de las instituciones públicas y la impunidad de las empresas privadas han derivado en la violación de un sinnúmero de derechos individuales y colectivos, como el derecho a la justicia o un medio ambiente sano, a la consulta, al consentimiento previo informado, a la alimentación, a la vivienda, a la autodeterminación, a la petición, al desarrollo y al territorio, entre muchos otros. Pero también el Estado mexicano lleva a cabo una política de criminalización y persecución de los defensores ambientales comunitarios que, como veremos más adelante, ha dejado ya una secuela enorme de dolor e injusticia. Así, junto con la destrucción de vidas por la criminalización y represión de que somos objetos, en nuestras comunidades se están perdiendo vidas por enfermedades derivadas de la contaminación y depredación de nuestras aguas, suelos y aire, como lo ejemplifican los siguientes casos. En el Valle de Perote, entre los estados de Puebla y Veracruz, donde estalló en 2009 la pandemia global de influenza H1N1, las granjas industriales de la transnacional estadounidense Smithfield producen, además de más de 1 millón de cerdos, un volumen de materia fecal equiparable por lo menos a la de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual se desecha al aire libre junto con los cadáveres de los animales que mueren todos los días, además de depredar y contaminar el agua que consumen los más de 26,000 habitantes de las comunidades vecinas, provocando una verdadera epidemia de enfermedades respiratorias y renales, además del cambio del microclima de la región. En el Salto, Jalisco, las descargas de aguas residuales de los 5 millones de habitantes de Guadalajara y del corredor industrial maquilador electroinformático en el cauce del río Santiago están envenenando a toda la población del Salto, Juanacatlán, Tololotlán, Puente Grande y a varias comunidades más de la cuenca del río Santiago, con toda impunidad. En 2008, el niño Miguel Ángel López Rocha murió por intoxicación aguda por arsénico tras una agonía de 19 días, después de que cayó accidentalmente al río. En el Valle de Lerma y el municipio de Huixquilucan, Estado de México, las comunidades indígenas otomís luchan por mantener vivos los humedales que dan origen al río Lerma, el Padre Lerma, como lo llaman las comunidades, que hoy son empleadas como tiraderos de basura y el río como drenaje industrial, pero también están amenazados por proyectos carreteros como el de la autopista privada de Cuota, Toluca-Naucalpan, que destruiría millones de árboles en una de las últimas reservas de bosque que les proporciona aire y agua limpio a las ciudades de Toluca y a la capital del país. El cambio en los patrones de consumo de la población mexicana, ocasionados por el libre comercio, implica que hoy los mexicanos adquirimos grandes cantidades de alimentos procesados y empacados en plásticos, lo cual ha generado una crisis en el manejo de los residuos sólidos urbanos, como ocurrió en Cuernavaca, Morelos, después de que la comunidad de Alpuyeca logró que se cerrara el basurero de Tetlama, porque este ya había ocasionado decenas de muertos y enfermos de distintos padecimientos. En Villa Alta, Tlaxcala, las descargas de sustancias tóxicas de la industria petroquímica y de la industria maquiladora de la mezclilla, además de ocasionar tasas crecientes de distintas formas de cáncer y muchas otras enfermedades a los habitantes de la ribera, han propiciado, como en muchos otros lugares donde se asentó la industria maquiladora, una crisis social vinculada al tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños para la explotación sexual. En Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, opera impunemente una de muchas empresas mineras canadienses que, mediante una ingeniería de conflicto cuidadosamente diseñada, despoja a las comunidades de sus territorios, sus bosques y aguas, destruye el tejido social y economía local y le expone a enfermedades graves por los residuos del procesamiento de los minerales con el fin de explotar minerales, procesamiento de los minerales, con el fin de explotar minerales estratégicos en estos tiempos de crisis como el oro, plata, zinc, manganeso, titanio, barita, etc. Porque el Estado mexicano lo considera una actividad preferente por encima de los derechos de los pueblos,
como ocurre también en San José del Progreso, Calpulalpan y Copala en el estado de Oaxaca, Chicomucelo y Escuintla en el estado de Chiapas, Alto Lucero en Veracruz, Huiricuta en San Luis Potosí, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan en Jalisco, la montaña de Guerrero y la Sierra Tarahumara en Chihuahua. En Coatzacoalcos, Minatitlán e Ixhuatlán del sureste de Veracruz, la industria petrolera, crecientemente privatizada, arroja todo tipo de sustancias tóxicas a los ríos de la región, especialmente al Coatzacoalcos, afectando a las comunidades de pescadores y agricultores ribereños, pero también envenenando con mercurio, bencenos, toluenos y azufre el aire que respiran los habitantes de la región, que en buena medida son también trabajadores de la industria, lo cual ocasiona cáncer, malformaciones genéticas y enfermedades respiratorias. Por si esto fuera poco, en México los proyectos carreteros privados y la construcción de complejos habitacionales fraudulentos e insustentables, la instalación de grandes centros comerciales transnacionales como Walmart, Oxxo, Costco, entre otros, han generado un proceso de urbanización salvaje que combina todas las afectaciones ambientales previamente mencionadas, pero agrega un elemento de hacinamiento e inseguridad que intensifica los conflictos sociales y la criminalidad que hoy padecemos. En otras palabras, las políticas económicas, industria, comercial, urbano-regional, de vivienda y agropecuaria, aplicadas por el Estado mexicano, han posibilitado no solo la sobreexplotación y depredación de los recursos como el agua, los bosques, los suelos y la biodiversidad terrestre y acuática, sino que también han posibilitado la apropiación privada e incluso la desnacionalización de las tierras de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y de los barrios urbano-populares, con el fin de otorgar un carácter preferente a grandes proyectos, privados o público-privados, de construcción de infraestructuras carreteras, presas hidroeléctricas, trasvases de ríos, plantas privadas de tratamientos de aguas residuales, rellenos sanitarios o confinamientos de residuos tóxicos o peligrosos, explotaciones mineras, conjuntos habitacionales u hoteles de lujo para el turismo transnacional. Los medios utilizados por el Estado mexicano para facilitar en grado extremo la privatización y depredación de los recursos naturales y las infraestructuras estratégicas del país consiste, entre otros, 1. Con la abdicación arbitraria del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar que las leyes ofrezcan condiciones suficientes y adecuadas para un desarrollo nacional integral y sustentable, que promueve la justa distribución de la riqueza y el ingreso. 2. En la adecuación o promulgación de leyes que otorgan facilidades y derechos excepcionales al capital privado por encima de los derechos de los pueblos, como ocurre con la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Minera, la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, entre otras. 3. En la omisión de las autoridades ambientales y de salud en la aplicación de las normas y leyes que aún conservan rastros de capacidad regulatoria, como es el caso de numerosas normas oficiales mexicanas. 4. En la reducción del procedimiento de autorización de impacto ambiental, de obras y actividades de alto impacto, a un mero trámite administrativo que las autoridades otorgan prácticamente sin realizar consulta de las comunidades afectadas o de los grupos académicos científicos independientes. 5. En la eliminación de facto de los procedimientos de sanción y castigo a los responsables de la sobreexplotación y destrucción de ecosistemas, ríos, bosques y el patrimonio biocultural de los pueblos de México al favorecer mecanismos de autorregulación de las empresas privadas. 6. En la manipulación y ocultamiento de la información relevante sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la destrucción de las condiciones ambientales del país, así como respecto a las víctimas directas e indirectas de las omisiones del Estado y el incumplimiento de las leyes por parte de las empresas públicas y privadas.
Por ejemplo, desde 2002 no se ha vuelto a realizar un diagnóstico nacional de salud ambiental y ocupacional en México, pero también los informes bianuales sobre la situación ambiental del país omiten toda referencia a las víctimas de la degradación ambiental. 7. En el cumplimiento de sentencias judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos, cuando éstas favorecen a las comunidades afectadas, como en el caso de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero, la presa El Zapotillo en Jalisco y la supervía poniente en el Distrito Federal. 8. En el desprecio y criminalización de los defensores ambientales del país, que se expresa en represiones violentas, amenazas, persecuciones jurídicas y políticas, así como atentados, secuestros, desapariciones e incluso asesinatos de activistas ambientales comunitarios. Permítanme porque el tamaño cambió. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Me tocó hablarles del agua, ¿sí? Dice, algunos de los resultados más visibles de la desviación de poder del Estado mexicano son: en relación con la destrucción del sistema hídrico nacional. 1. La reducción efectiva de la disponibilidad del agua dulce para consumo humano en México, 75% en 60 años. 2. La drástica disminución de la calidad del agua para consumo humano, sin importar cuál de los 3 parámetros de medición adoptados por el Estado mexicano se emplee. Así, el porcentaje de las aguas con algún grado de contaminación en México oscilaba entre el 57.7% y el 76.7% en el 2008. Tercero, el crecimiento desmedido en el número de acuíferos sobreexplotados, que se ha triplicado en solo 30 años hasta alcanzar la cifra de 104 de los 657 acuíferos existentes en el país. Actualmente se han identificado al menos 40 acuíferos con degradación antropogénica, 33 acuíferos con intrusión salina, especialmente en el norte del país, y numerosos acuíferos contaminados con arsénico, flúor y cromo hexavalente en estados como Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Chihuahua. Cuarto, la irrefrenable contaminación de los ríos y cuerpos de aguas superficiales, porque la gran mayoría de estos son empleados como drenajes urbanos e industriales. Así, 70% de los ríos de México están fuertemente contaminados y la contaminación provocada por la industria equivale a la que generan todas las descargas de aguas residuales urbanas de los más de 100 millones de mexicanos que habitamos todavía en este país. Quinto, los proyectos de construcción de infraestructura, de operación de empresas y de modificación de cauces de ríos, de deforestación y de apropiación de territorios que están ocasionando el colapso ambiental del país, se concentran en rubros como la construcción de presas hidroeléctricas grandes y pequeñas, presas para el trasvase de ríos enteros, carreteras y libramientos privados, infraestructura petrolera, gasera, petroquímica y eólica, minería metálica y no metálica,
deforestación y tala clandestina, instalación y operación de rellenos sanitarios y confinamientos de residuos peligrosos, proyectos inmobiliarios que incluyen unidades habitacionales de empresas inmobiliarias privadas, centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, centros de espectáculos, casinos y prostíbulos. Lo mismo que megaproyectos turísticos que se apropian de las playas, destruyen las costas, los cenotes y ríos subterráneos, arrecifes y manglares. Sexto, en consecuencia, la contaminación de las aguas del país está ocasionando una crisis epidemiológica oculta en México que tiene como verdaderos focos rojos a lugares como la cuenca del río Santiago en Jalisco, la cuenca del río Atoyac, Zahuapan en Puebla y Tlaxcala, el valle de Mezquital y Zimapán en Hidalgo, la cuenca de la Independencia en Guanajuato, la presa del Valsequillo en Puebla, la cuenca alta del río Lerma en el Estado de México, el valle de Perote entre Puebla y Veracruz, Tierra Blanca y Coatzacoalcos, Veracruz, la Ribera Maya en Quintana Roo y, por supuesto, cuenca del río Bravo a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Séptimo, no debe extrañar entonces que en México existan más de 200 conflictos ambientales vinculados con la lucha de las comunidades locales y las organizaciones sociales por la defensa de sus aguas, su territorio y su salud. Octavo, vinculado con todo lo anterior, la represión de que hemos sido objeto desde hace varios años se puede ilustrar con los casos de, inciso A, San Salvador Atenco, Estado de México, en defensa de sus tierras contra la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Inciso B, Santa Ana, Chalmimilulco, Puebla, comunidad reprimida por exigir el cierre de una planta incineradora de residuos biológicos infecciosos. Inciso C, Xochocotla, Morelos, atacada por fuerzas federales y estatales por defender sus manantiales y apoyar la lucha del magisterio democrático. Inciso D, la represión sufrida por los afectados de la presa Picachos en Sinaloa hace apenas un mes cuando protestaban en la ciudad de Mazatlán. Inciso E, San José del Progreso, Oaxaca, comunidad acosada permanentemente por las autoridades municipales del estado de Oaxaca y la empresa canadiense minera Cuscatlán. Inciso F, San Francisco, Xochicuautla, Estado de México, comunidad indígena otomí, amenazada por el proyecto carretero privado de cuota, autopista Toluca-Naucalpan. Inciso 9. Igualmente, nuestras luchas de defensa pacífica de los bienes comunes, territorios y derechos colectivos han sido amenazadas, acosadas, perseguidas jurídica y políticamente, lo mismo que mediante el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de compañeros y amigos nuestros, sin que obtengamos justicia por estos crímenes. Aprovechamos este espacio para denunciar que entre los muchos muertos por defender la justicia ambiental se encuentran Aldo Zamora, asesinado el 15 de mayo del 2007, Fernando Mayén, asesinado el 12 de marzo del 2008,
Miguel Ángel Pérez Casales, secuestrado, torturado y asesinado el 31 de octubre del 2009. Mariano Abarca, asesinado el 27 de noviembre del 2009. Betty Cariño y Yeti Yacola, asesinados el 27 de abril del 2010. Pedro Leiva Domínguez, asesinado el 6 de octubre del 2011. Don Trinidad de la Cruz, asesinado el 7 de diciembre del 2011. Marcial Bautista y Eva Alarcón, secuestrados y desaparecidos el 7 de diciembre de 2011. Bernardo Vázquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo del 2012. Muchas gracias. Nuestras demandas. Por todo lo anterior, los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones firmantes de la presente demanda, ponemos a consideración de los honorables miembros del jurado solo 10 de las demandas generales mínimas que buscamos sean recogidas por el tribunal y que serán ampliadas en el curso de las distintas preaudiencias y audiencia temática correspondientes que se realizará en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Primera demanda. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos condene al Estado mexicano por su responsabilidad en los delitos de desviación y abuso de poder en materia ambiental, que al favorecer los intereses particulares de grupos de intereses privados, a los cuales también debe condenarse, mediante la aplicación de políticas públicas de libre comercio, han ocasionado daños graves a los ecosistemas y bienes naturales del país, así como la violación de derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos establecidos en la Constitución, tratados internacionales firmados y ratificados, y la Declaración de Argel, violaciones entre las que destacan 1. El derecho a un medio ambiente sano. 2. El derecho al agua. 3. Violación al derecho de la salud. 4. Al derecho a la información. 5. Al derecho a la consulta previa e informada. 6. Al derecho a la autodeterminación. 7. El derecho a la participación en asuntos públicos que les afectan. 8. El derecho de los pueblos a conservar su hábitat y a preservar la integridad de sus tierras. 9. El derecho a la participación y representación política. 10. El derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 11. El derecho de petición. 12. El derecho a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. 13. El derecho a la libertad de expresión. 14. El derecho de asociación. 15. El derecho a la administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial. 16. El derecho a la defensa pública calificada. 17. El derecho al debido proceso legal. 18. Al derecho a la presunción de inocencia en los casos de los defensores ambientales sometidos a procesos judiciales. 19. Al derecho de la reparación de los daños. 20. El derecho a la protección a las víctimas. 21. Al derecho a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y reclusión de los derechos de los afectados. 22. Al derecho a la seguridad pública, entre muchos otros. Segunda demanda. Que se condene al Estado mexicano por la violación sistemática de sus obligaciones, como son: 1. Garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. 2. Planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general. 3. Establecer los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social, los ejidos, las organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 4.
Organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Quinto, expropiar tierras solo por causa de utilidad realmente pública, entre muchas otras. Tercera demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos condene la criminalización de la protesta social efectuada por el Estado mexicano contra defensores ambientales en México, especialmente en los casos de quienes han sido asesinados o desaparecidos por la acción u omisión del Estado mexicano. Solicitamos al Tribunal Permanente de los Pueblos que condene al Estado mexicano por la criminalización y encarcelamiento injusto de numerosos defensores ambientales de los pueblos de México, por las amenazas proferidas contra su vida, su integridad física y su seguridad propia o la de sus familias, así como por las acciones represivas llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado en numerosas comunidades del país. Cuarta demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos convoque a la conformación de una comisión de la verdad independiente y con carácter jurídicamente vinculante para el Estado mexicano, integrada por personalidades nacionales e internacionales, que investigue y resuelva los casos de criminalización de defensores de derechos humanos y ambientales de los pueblos de México y establezca criterios, procedimientos y bases para la reparación integral de los daños económicos, sociales y ambientales cometidos contra los pueblos de México. Quinta demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano resolver numerosos vacíos, omisiones y contradicciones legales que existen en la normatividad minera, hídrica y medioambiental, sobre todo en lo que se refiere a reglamentos y procedimientos que permitan la justa aplicación de principios y derechos humanos establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales. Sexta demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano reformar el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo públicos y privados, incorporando no solo los aspectos medioambientales, sino también los sociales, no solo los puntuales, sino también los acumulativos de los proyectos, y en el caso de proyectos con afectaciones hidrológicas, los impactos en toda la cuenca, y modificando el procedimiento para hacer obligatoria y exhaustiva la consideración de opiniones técnicas de especialistas en la materia, opiniones que deben ser fundamentadas en los principios de certeza científica, independencia, interdisciplinariedad y precaución, como la consulta a los ciudadanos, incorporado en su articulado el rechazo de las comunidades afectadas como causal de cancelación de los proyectos. Séptima demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano reformar el sistema de procuración de justicia, estableciendo órganos jurisdiccionales especializados en materia ambiental dentro del Poder Judicial con plena autonomía administrativa y presupuestal encargados de la tutela y aplicación de leyes ambientales de acuerdo al principio de separación de poderes sancionado en la Constitución. Octava demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos exija al Estado mexicano dar cumplimiento inmediato a las sentencias de los tribunales y recomendaciones de comisiones de derechos humanos mexicanos que ya han favorecido a los pueblos de México y que de manera sistemática son desacatados por el Estado y las empresas responsables de daños sociales y ambientales. Como ejemplos están la minera San Javier, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, el proyecto hidroeléctrico de La Parota, en Acapulco, Guerrero, la presa El Zapotillo, Temalcapulín, Cañadas de Obregón, Jalisco, y la supervía poniente de Cuota en la Magdalena Contreras del Distrito Federal. Novena demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos se pronuncie favorablemente por la creación de una Corte Penal Internacional Ambiental con carácter vinculante para todos los estados integrantes del sistema de Naciones Unidas. Décima demanda, que el Tribunal Permanente de los Pueblos recomiende la realización de una auditoría integral y pública a todas las instituciones del sector medio ambiente del gobierno federal mexicano, que sea realizada por una comisión auditora independiente en la que puedan participar representantes de las víctimas de devastación ambiental e hídrica del país y especialistas que éstas recomienden. Hasta ahí las demandas. Ahora damos la palabra al compañero Leovigildo Vázquez Sánchez, de la comunidad de San José de Progreso, Oaxaca, para que ofrezca a los honorables su testimonio. Bueno, gracias, Carlos. Honorables miembros del jurado,
Mi nombre es Leovigildo Vázquez Sánchez, de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, en donde hace 4 años iniciamos una lucha contra la empresa minera de origen canadiense denominada Cuscatlán, la cual está explotando oro y plata, de la cual denunciaremos todos sus atropellos y atropellos a la comunidad. Ante la desinformación por parte de las autoridades sobre la instalación de esta empresa, el 14 de marzo del 2008 se tomaron las instalaciones de la mina, por lo cual el 6 de mayo fuimos reprimidos brutalmente por la policía del estado de Oaxaca, en complicidad con la empresa minera, el presidente Óscar Venancio Martínez Rivera y el síndico municipal Francisco González Gopal, privando de su libertad a 23 compañeros. Se citó a una asamblea general de ciudadanos el día 2 de abril del 2008, donde el presidente municipal, ante los cuestionamientos de la comunidad de cómo estaba operando la empresa minera, saca un arma apuntando a los compañeros que le hacían preguntas acerca de la operación de la mina, por lo que la asamblea terminó casi en una confrontación violenta. Ya el día 5 de agosto del 2008, el presidente Óscar Venancio Martínez Rivera y el comisariado ejidal Quintín Vázquez Rosario intenta realizar otra asamblea a puerta cerrada en la ex hacienda en vez de la explanada municipal, como se suele hacer por usos y costumbres, evitando la entrada de los medios de comunicación y de la policía estatal, lo cual se tornó en una confrontación entre miembros de la comunidad asambleísta y otros seguidores del presidente municipal. Ante todo esto, se toma el Palacio Municipal el día 19 de noviembre de 2008, donde se recibieron amenazas por parte del presidente municipal. A raíz de todos estos hechos, ya habían sido presentados al Congreso del Estado de Oaxaca el 19 de junio del 2010. Muere el presidente municipal, Óscar Venancio Martínez Rivera, y el regidor de salud, Félix Misael Hernández, a manos de sus propios guardaespaldas, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, deteniendo la policía del Estado a 10 compañeros que simpatizaban con nuestra lucha, quienes quedaron libres después de comprobarse su inocencia. A raíz de este hecho también tenemos 2 exiliados políticos fuera del pueblo de San José del Progreso, quienes son originarios de la comunidad de Coajilote y otro de la comunidad de Magailargo, quienes son el señor Cornelio Canseco Hernández y Andrés Porras, a quienes el gobierno los hostigaba constantemente por estos actos. Ante la ingobernabilidad de San José del Progreso, el 12 de diciembre del 2010, hay elecciones para representante municipal en el municipio, en las que resulta electo el mismo Alberto Mauro Sánchez Muñoz, e impuesto de una forma engañosa, mediante la compra de conciencias por la empresa minera. Sánchez Muñoz es ahora el presidente municipal, es decir, el que antes fue guardaespaldas de la ahora Oxiso, quien sigue operando de la misma forma, queriendo callar a la gente con armas de fuego. Es así que el presidente municipal y la empresa minera crean grupos de paramilitares para querer callar las voces de paz, en complicidad con el gobierno del Estado. Nuestra lucha siempre ha buscado que el conflicto se resuelva pacíficamente. Las agresiones siempre han venido de las autoridades. Después de todos estos atropellos, el pasado 18 de enero de este año, siendo la 1 de la tarde, es asesinado por un grupo de paramilitares del presidente y la empresa minera Cuscatlán nuestro compañero Bernardo Méndez Vázquez, a quien le dispararon en 36 ocasiones, recibiendo 5 impactos de bala, y también hieren a nuestra compañera Abigail Vázquez Sánchez, hermana mía, quien recibió un impacto de bala en la pierna derecha. Ya una vez realizado este acto cobarde, el día jueves 15 de marzo, aproximadamente a las 8:45 de la noche, se trasladaba el ingeniero Bernardo Vázquez Sánchez a su comunidad, donde fue alcanzado por un vehículo de tipo Suro color rojo, sin placas, a la altura de Santa Lucía, Ocotlán, donde lo privaron de su vida con 4 impactos de bala por la espalda. En este crimen participaron los mismos sicarios de la empresa minera Cuscatlán
en complicidad con el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz y quienes fueron pagados por esta empresa minera Cuscatlán. Además, hirieron a Andrés Vázquez Sánchez, otro de mis hermanos, y a Rosalinda Dionisio Sánchez, prima mía, quien aún todavía se encuentra hospitalizada por la negligente atención médica que ha recibido en los hospitales del estado de Oaxaca. Ante todo esto, San José del Progreso, nuestra comunidad, era pacífica antes de la llegada de la empresa minera Cuscatlán, que ahora ha provocado un caos social, llevando a la separación de parejas, familias, compañeros de trabajo y división incluso entre los niños. Queremos que la empresa se vaya para que podamos reconstruir nuestra convivencia y tranquilidad. Por esto, les pedimos a los honorables miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos que atiendan nuestras siguientes demandas. Como número 1, que el tribunal recoja el caso de la agresión de la empresa minera Cuscatlán, propiedad de la empresa Fortuna Silver Mines, como un caso de especial atención dentro del capítulo México del TPP. Como número 2, tenemos que el tribunal exija al Estado mexicano y al Estado de Oaxaca que la empresa minera Cuscatlán desaloje las oficinas de relaciones comunitarias que tiene abiertas al interior de la comunidad de San José del Progreso. Como número 3, tenemos que, al igual que pasa en San José del Progreso, se abran expedientes, investigaciones y procesos a todas las concesiones mineras del país para determinar si estas han sido otorgadas con el consentimiento previo informado de las comunidades afectadas. Como número 4, tenemos que este tribunal condene al Estado mexicano por las muertes de Bernardo Méndez Vázquez, de Bernardo Vázquez Sánchez, por las lesiones infligidas a Abigail Vázquez Sánchez, Andrés Vázquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, a manos de sicarios empleados por la empresa minera Cuscatlán. Como número 6, que el tribunal exija al gobierno del Estado de Oaxaca que investigue hasta sus últimas consecuencias el ejercicio actual presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, para determinar su probable responsabilidad en los asesinatos de nuestros compañeros. Ante todos estos compañeros, les vamos a presentar un testimonio de la señorita Rosalinda Dionisio Sánchez, originaria igual de San José del Progreso, quien lo veremos de su viva voz, una expresión muy dolorosa, compañeros. Al igual que a los jueces del tribunal, les pedimos que pongamos el encuentro. No tiene audio. Al lado. Audio del reproductor. Que nos han apoyado y que nos han colaborado para mi recuperación. Y pues más que nada decirles que mi nombre es Rosalinda Dionisio Sánchez, de aquí de la comunidad de San José del Progreso, de la ciudad de Oaxaca, y pues somos luchadores y defensores de los recursos naturales. Y pues más que nada agradecerle a todas las organizaciones y a todas las personas que nos han apoyado y que nos han colaborado para mi recuperación. Y pues más que nada decirles que yo voy a seguir en la lucha, a pesar de que pues un compañero se nos va, pero no quiere decir de que vamos a dejar esto, ¿no? Al contrario, me da más fuerza de seguir luchando y tengo la esperanza que algún día se va a ir esa minera Cuscatlán de esta comunidad, y a todos los demás organizaciones que no luchan por la minera, que luchan por salvar el agua. También les doy la esperanza de que algún día nos van a dejar hacer nuestros recursos naturales, salvarlos, y que los dejen para nosotros, que somos los que nos necesitamos, ¿no? Porque las personas que vienen son porque no los necesitan nada más para hacerse más ricos,
y no porque en verdad necesiten o lo requieran algo necesario, ¿no? Como no lo necesitamos nosotros, el agua que nos quita la sed y el aire que nos da vida, pues, ¿no? Entonces yo les digo a todos y a las personas que tengan a todos los científicos que se comprometan con el pueblo y que demostrarle a la demás gente que no hasta que nos destruyan van a reaccionar, ¿no? Sino que antes de que pase eso, y pues agradecerles y seguir en la lucha, que es lo más importante. Gracias.